Mis queridos hermanos, es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar con vosotros otra vez más en esta misma iglesia, en esta misma ciudad. Quiero deciros que cada vez que yo vengo a Almería, no importa lo que venga, me ocurre algo muy curioso, y es que la garganta no me funciona bien el primer día. Sí, debe ser por el clima, por el cambio, por la humedad, no sé por qué, pero está ahí. De modo que si mañana no puedo predicar por la garganta, es problema del aire acondicionado, yo sé que va a predicar. No me molesta. No me molesta. Quiero daros saludos cariñosos de vuestros hermanos en Vigo y algunas otras iglesias del entorno que me han pedido que os salude en su nombre, de modo que recibid cariñosos saludos de parte de vuestros hermanos en el noroeste. El Señor veo que os está bendiciendo, la iglesia está presente, la iglesia crece y se cumple la promesa del Señor. Yo edificaré mi iglesia. No hay posibilidad de que esto falle. Podrá ser una iglesia más dinámica o menos dinámica, pero Dios edifica su iglesia. No trates de hacerlo tú. No puedes. La obra de Dios la hace Dios solamente. La hace por medio de nosotros. Lo importante, como digo muchas veces, no es lo que yo hago para el Señor. Es lo que el Señor es capaz de hacer por medio de mí. Doy saludos de la iglesia y pido que oréis por ella. El último día no voy a mencionarlo, en un momento de gran bendición, donde el crecimiento de la iglesia ha sido espectacular, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. De manera que el Señor nos está permitiendo ver verdaderas maravillas. Conversiones a menudo de gente que se levanta en la reunión y pide al Señor por salvación, de 52 personas que fueron bautizadas el año pasado, y de una dinámica de avance de obra con punto nuevo de testimonio, que no es asunto nuestro, es asunto del Señor, ¿entendéis? Por tanto, gozaos en que Dios está haciendo su obra. Amén. Y orad por vuestros hermanos para que la dinámica de la iglesia y el compromiso de iglesia continúe, no para gloria de la iglesia, sino para gloria del Señor de la iglesia. Ahora, cuando hablábamos de los temas para este tiempo, alguien me sugería un tema, otro tema, hablamos varias veces por teléfono y finalmente yo le dije, mira, ¿qué os parece si tomamos 4 temas de la carta? Primero me dijeron 4 días, 4 temas, uno por día, muy bien. Entonces tomemos 4 temas de la primera carta del apóstol Pedro y los vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar la razón de la carta. ¿Para qué escribió Pedro la carta, la epístola? ¿Para qué? Lo dice Pedro mismo. Y a la luz de esa razón de la epístola, tomemos 4 temas. La carta, como sabéis, por 5:12, ha sido escrita con un propósito esencial. Mirad lo que dice ahí Pedro, primera carta, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Luego el tema de la carta, ¿cuál es? La gracia de Dios en la cual estáis. Este es el gran tema de la epístola. Es un escrito que se escribe a los cristianos de todos los tiempos. Yo voy a hacer la lectura del primer capítulo, porque vamos a tener que leer mucho de la epístola para leer los 5 capítulos, aunque tomemos 4 temas nada más. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo quisiera que a medida que leyésemos observéis algo. Esa palabra
se repite continuamente en el primer capítulo. Hay un propósito. Todo esto tiene un fin. Para vosotros, para ser, versículo 5, para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Se va a repetir también esta frase 3 veces en la carta, sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La carta, una epístola destinada a personas, algunos creen que judíos. Notáis la introducción de la carta, a los esparcidos, expatriados de la dispersión. Pudieran ser judíos. Yo no digo que no sean judíos convertidos que han salido de la persecución tanto de Jerusalén, primeramente, como después de Roma, especialmente de la gran persecución de los emperadores romanos, que concluyen con la persecución de Nerón, y son expulsados del imperio, que comienza con Nerón y concluye con otro de los emperadores, no recuerdo ahora mismo su nombre, son expulsados de ahí y se extienden por todo el mundo. Es posible, es posible. Pero la epístola de Pedro no está dirigida a iglesias concretas, sino a personas específicas. En general, los expatriados. Cuando tú lees esto, te das cuenta que nosotros somos expatriados. ¿Sabes lo que significa un expatriado? El que está fuera de su patria. ¿Y nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. En los cielos. Luego nuestro tránsito es un tránsito de peregrinos, de los que no tienen patria aquí. Es lo que significa ese asunto. De manera que la carta está dirigida a los creyentes que están viviendo en la gracia a lo largo de todos los tiempos. No hay un solo tiempo de la Iglesia en donde los problemas, las dificultades que la carta aborda no tengan que ver. La carta está dirigida para ti y para mí en Almería hoy. Y debemos atender a lo que Pedro, por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, escribe a la Iglesia. El propósito del escrito, lo dije antes, es hablar de la gracia. Y notaréis que en medio de un enorme paréntesis de la carta, todo lo que tiene que ver con vida en la gracia. Observad que dice que los profetas
profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros, versículo 10. Por tanto, quiero escribiros de esta gracia. Y esta gracia conlleva vida de sufrimiento, conlleva vida de tribulación, conlleva vida de problemas, pero tiene que ver con las tres grandes áreas en que la vida de cada creyente se desenvuelve o se desarrolla. De manera que yo voy a tomar precisamente estas tres áreas como referente para los 3 puntos. En primer lugar, yo quiero hablaros hoy de un estilo de vida. Quien está en la gracia tiene un estilo de vida. Quiero decir algo enfático desde el primer día. Ser cristiano no es ser religioso. Es ser seguidor de Cristo. Ser cristiano, el cristianismo no es asunto de religión. El cristianismo es asunto de comunión con Cristo. El cristianismo no es el grupo de personas con el ministerio de predicar a Cristo, es el grupo de personas con la responsabilidad de vivir a Cristo. Por tanto, aquí tenemos todo el desarrollo de la vida en la gracia. La religión genera adeptos. Cristo genera discípulos. De manera que cuando el Evangelio se predica, el objetivo de Cristo es este: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en Cristo no tiene en su vida otra opción que ser discípulo de Cristo. Y Pedro va a decir que Cristo dejó huellas marcadas para que nosotros sigamos sus pisadas. Este es el concepto de discipulado. ¿Qué es discípulo? Es el que sigue a un maestro. Por tanto, hoy voy a hablaros del estilo de vida en la gracia. Mañana, si el Señor no viene, yo espero que mañana no tengamos culto, porque ya haya venido esta noche el Señor. Mañana, si el Señor no viene, quiero hablaros de lo que ocurre en la gracia: crecimiento y madurez. Pasado mañana llevaremos la experiencia, y esto es el individuo tiene que crecer. La iglesia crece en la medida en que los creyentes crecemos, pero esto es cuestión del individuo. Tú tienes que crecer y madurar. En tercer lugar, el otro día, el sábado, voy a hablaros de la vida en el hogar. Es decir, la gracia, vida en la gracia para el matrimonio. Y finalmente, el domingo, quiero hablaros de la vida en la gracia en la iglesia. Es decir, la vida en el liderazgo de la iglesia. Por tanto, hoy tenemos el tema de estilo de vida. Y quiero mencionar 3 cosas en el tema. Yo soy hombre de 3 puntos en cada mensaje. Lo he debido siempre así. En primer lugar, quiero hablaros de la acción de la gracia, porque tenemos que saber qué es esto. En segundo lugar, quiero hablaros de la vida en la gracia. Y finalmente, de la responsabilidad que yo tengo frente a eso que Dios hace para mí. Pedro comienza hablándonos de la gracia en salvación. Vosotros todos sabéis muy bien que el amor de Dios descansa en 2 grandes columnas. Por un lado, la misericordia, y por otro lado, la gracia. Ambas son complementarias, pero tienen orientaciones diferentes. La misericordia es el amor en extensión, es decir, Dios ama siempre, no importa lo que tú seas, Él te ama. Dios necesita amar para ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Luego sería contrario a la vida de Dios el que no amase. Él ama. No ama por lo que yo soy, ama porque quiere amarme. La grandeza del amor de Dios es que no hay condicionante ninguno para que me ame. De manera que Dios dice que con amor eterno te he amado. Cuando habla de amor eterno, quiere decir un amor que antecede a toda la creación, a todo lo creado. Dios me amó. En razón a ese amor, Dios determinó salvarme antes de crear todo cuanto fue hecho. El plan de redención no surge por la caída del hombre. El plan de redención surge por la soberanía de Dios. De manera que el apóstol Pablo dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Este es Dios. Dios en su maravillosa acción de amor tiene misericordia y me ama permanentemente. De ahí que en medio de las dificultades más grandes,
del castigo divino o juicio divino o disciplina divina, como vosotros busquéis, a causa del pecado de su pueblo, destruida la ciudad, llevado el pueblo en cautiverio, el profeta dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Misericordia, ese concepto, significa lo que vosotros sabéis que significa. Son dos palabras latinas. Miserere, miseria, y cordia, corazón. Por tanto, la misericordia es pasar la miseria por el corazón. De ahí que los ciegos en el camino nunca clamaron por gracia. ¿Por qué clamaron? Por misericordia. Mira mi miseria y pásala por tu corazón y atiéndeme. Y Cristo, lleno de misericordia, atendía esa necesidad. La gracia es el amor que desciende. La gracia es el amor que obliga a Dios a salvación. Y alguien va a decir, ¿cómo puedes decir que obliga a Dios? ¿Quién se obliga a Él a sí mismo? Y esa gracia fluyó del corazón de Dios cuando determinó salvarnos. Y esa gracia fue depositada en Jesucristo su Hijo, porque es un raudal infinito. Y solo un recipiente infinito, segunda persona de la deidad, puede contenerlo. Y el único mediador entre Dios y los hombres fue dando gracia a lo largo de la historia de la humanidad para que los hombres y las mujeres pudiesen salvarse. El primer hombre que se salvó en la historia de la humanidad se salvó por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se salvará por gracia mediante la fe. Esa gracia está contemplada en toda la dimensión trinitaria en el versículo 2, cuando dice que hemos sido elegidos por la presciencia o según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Por esa razón, gracia y paz sean multiplicadas. El Padre ha determinado salvar. No voy a entrar en asuntos doctrinales de la profundidad del versículo. Quiero deciros que el Padre llama a salvación. Que el Espíritu Santo capacita al pecador para hacer una acción sobrehumana, que es obedecer en el mensaje de salvación y creer en Cristo. Y que la sangre de Cristo le es aplicada para salvación. Las tres personas divinas que determinan salvar al hombre actúan en salvación y actúan en gracia. La gracia es el amor en descenso. Cada vez que tú ves gracia en la Biblia, en su entorno hay descenso. Un texto solamente. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Ahí tienes la gracia en descenso. Lo más impresionante de la gracia de Dios es que cuando el hombre no busca a Dios, no quiere buscarlo, ni ha querido, ni querrá buscarlo nunca por sí mismo, es Dios que viene a buscar al hombre. Me sorprende mucho cuando el humanismo entra dentro del Evangelio y descansa toda la acción de salvación en el hombre. ¿Tiene el hombre responsabilidad en perderse o en salvarse? Por supuesto que sí, naturalmente toda. Pero ¿puede hacer él algo en cuanto a salvación? La Biblia dice no. Ahora, lo más importante es que el primer hombre que pecó, Adán, ¿conocía a Dios o no? Sí. Y Adán se presentó inmediatamente delante de Dios, le dijo, Señor Dios, perdóname lo que hice. ¿Hizo eso Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Y Proverbios y Salmos también, pero dice, hay un texto, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin, camino de muerte. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora este Dios, en la persona de Jesucristo, hace una obra de gracia en la cruz del Calvario y muere por nosotros, ¿no creéis? ¿Creéis que Cristo ha hecho suficiente para salvarnos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo recibo yo la salvación que Dios ha provisto? Escucha a Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe.
De manera que la salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. La gracia no puede perderse, la fe sí. Si yo pierdo mi fe, ¿qué pierdo? Mi salvación. Pero Dios me coloca en la roca de los siglos, que es Cristo, y su gracia provee de salvación eterna para mí. Y esto tiene un proyecto divino, un propósito divino. Lo leo en Efesios 1:4. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Y qué? Sin mancha, ¿cómo? Delante de Él. Entonces Dios ha hecho una operación de limpieza, valga la expresión, absoluta, que nos capacita para acceder al trono de la gracia. ¿Notas esto? Cuando el hombre pecó, Dios automáticamente cortó el acceso del hombre al árbol de la vida. Todo eso tiene un enorme simbolismo. Nadie vendrá a mi presencia si no pasa primeramente por la espada. ¿Puedes? No, puedo, pero muero. De manera que en el tiempo, en la historia de la humanidad, Jesucristo el Señor recibe sobre sí el castigo de mi paz, acepta la responsabilidad penal de mi pecado y muere ocupando mi lugar, para que yo pueda en Cristo Jesús tener ¿qué tipo de vida? Vida eterna. Este Dios que salva se compromete trinitariamente a mantener mi salvación. Esto es muy importante. A veces yo puedo dudar si soy salvo. ¿Dudaste alguna vez si eres salvo o no? Yo creo que no hay nadie en la historia de la Iglesia que me haya dudado alguna vez de su salvación. Cuando yo era un niño pequeño, bueno, no tan pequeño, un adolescente, 13 años tenía. Si alguien era travieso en la iglesia, yo era esa persona. Y vivía haciendo travesuras. Bueno, porque era un niño. Y un día hice una travesura un poco más gorda que la normal. Y salía, se descubrió, claro, porque no hay pecado oculto que no sea manifiesto. Se descubrió y salía de la reunión de la mañana. Y ahí en la mitad del pasillo me para enfrente un líder de la iglesia. Y me mira. Me dice, ¿tú hiciste eso? Yo le dije, sí, señor. ¿Y tú eres salvo? Yo le dije, sí. Dice, creo que no. Porque un salvo no hace lo que tú hiciste. Os causa risa. Un niño de 13 años se acostó aquella noche angustiado, afligido y conmovido. Y no durmió en toda la noche. Y la pregunta continúa, ¿qué era? ¿Soy o no soy? Claro, nuestra iglesia tuvo una bendición siempre de tener pastores y muy avanzados. A la mañana siguiente, cuando yo salía a las 8:15 de la mañana para el colegio, ¿quién estaba en la puerta de casa? El pastor de la iglesia. Buenos días, Samuel. Buenos días. ¿Para dónde vas? Para la escuela. Bueno, voy contigo. Y allá viene caminando. Y al cabo de un rato me miró y dijo, ¿qué pasó ayer con don fulano? Nada. Nada. Algo sí, porque yo estaba allí. Bueno, ¿qué fue lo que te dije? Y me hizo repetirle lo que me había dicho. Me dijo, quiero decirte algo muy importante. Lo que hiciste no está bien hecho. Pero aunque hagas una travesura 20 veces mayor, tú has creído en Cristo y eres salvo. ¿Te das cuenta de esto? Satanás vendrá a tu vida diciendo, ¿crees o no crees? Yo le respondo, nunca podré estar seguro si descansa en mi fuerza. Pero mi seguridad descansa en la obra del Dios Trino. Amén. El Padre tiene un propósito, lo dice Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Por qué nos guarda sin caída? Porque el propósito suyo es presentarnos delante de su gloria, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Por tanto, el compromiso de Dios es que tú no caigas de la gracia, el compromiso del Padre. ¿Y el compromiso del Hijo? El compromiso con mi Padre es este, que todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite todo. ¿Cuándo? En el día postrero.
Luego el Padre dice, tú no morirás. Y el Hijo dice, yo te resucitaré. Y el Espíritu Santo, escucha lo que dice Pablo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Dios trino que determinó salvarme es el que ejecuta la salvación, el que la aplica y el que la sostiene. Por eso la vida del cristiano es una vida que descansa y discurre siempre ¿en qué? En la gracia. Ahora, la salvación tiene un condicionante que es la regeneración. No hay salvación sin regeneración. Quiero que lo entendamos bien. La salvación no es la respuesta convencional a una invitación. ¿Quieres ser salvo? Sí. Bueno, está muy bien. Pero si tú dices sí y depositas tu fe en el Salvador, automáticamente el Espíritu Santo va a regenerar tu vida. Y te va a dar los elementos necesarios para que vivas conforme al pensamiento de Dios en la gracia. Te va a dar el amor para que puedas amar a todos sin condiciones. Quiero decirte algo serio. El distintivo de la Iglesia de Cristo es el amor. ¿Cómo dices eso? Lo dijo Cristo, no lo digo yo. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos con los otros. No, la Iglesia no tiene mensaje de evangelio en la sociedad de hoy si los cristianos no nos amamos unos a otros. ¿Entendéis esto? No dice la Biblia que tenemos que pensar todos igual, no lo dice, pero dice que haya en todos nosotros el mismo sentir, que es muy diferente. El amor de Dios se derrama en el corazón de cada cristiano por el Espíritu Santo para que no haya disculpa alguna. Y Juan dice que si tú no amas a tus hermanos, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. ¿Te das cuenta de esto? Toda la cuestión trágica de nuestros días, en donde los cristianos se desprecian unos a otros, donde somos incapaces de abrazarnos y de entendernos, es un contratestimonio al Evangelio, y Dios no bendice su obra en manos de tales personas. Aquí tenemos la gran dimensión. Regenera, me da el amor. ¿Qué más me da? Me cambia la mente. El apóstol Pablo dice que todos nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Mente de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Para qué? Para que el enfoque de la dinámica de vida sea como Cristo lo hubiera hecho en tu lugar o en una circunstancia semejante. Cristo vive en ti, por tanto condiciona tu forma de pensamiento. Pero me ha dado otra cosa más. Me ha dado una esperanza común. Los creyentes esperamos ¿qué? Yo dije antes que mañana no tengamos culto. Pero no, está muy bien. ¿Lo esperas? Yo sí. La esperanza del creyente no es lo que viene, sino quién viene. Y el apóstol dice, ¿es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Cristo es el gran desconocido para la Iglesia cristiana hoy. Por eso hay un fracaso de amor, hay un fracaso de orientación, un desconocimiento, un extravío en dónde vamos, cómo vamos, a dónde vamos. Hay una tremenda falta de luminosidad espiritual. Y hay, por supuesto, el grave problema de que Cristo puede venir ahora mismo y tenemos que vivir como si eso fuese a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta vida de regeneración? Ya me ha cambiado Dios, mira lo que dice. Perdón, el versículo 2. En santificación del Espíritu para obedecer. Vosotros sabéis, los que estudiáis el texto griego del Nuevo Testamento, sabéis que aquí no está un verbo en el original, está un sustantivo, un nombre. No dice el texto para obedecer, sino para obediencia. Muy distinto. Es decir, el obedecer es una acción puntual, ¿verdad? El verbo marca acciones puntuales, el sustantivo marca generalidades, conjuntos, instrumentalidad. Por tanto, lo que dice el texto es que Dios nos ha salvado y nos ha santificado para obediencia. Es decir, antes vivíamos en la desobediencia.
¿Es así? Todos éramos desobedientes e hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios nos ha liberado de la desobediencia y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de obediencia. De manera que antes yo podría intentar obedecer y podría hacer una aproximación a la obediencia, pero caía en la desobediencia. ¿Por qué? Porque es mi forma natural de vida. Ahora se ha cambiado la situación. Mi forma natural de vida